Gracias, presidente, señorías consejeros, buenos días a todas y a todos, incluso los que tienen COVID, que espero que estén bueno, contagiados, pero no pasándolo muy mal. Esta Cámara, consejero, en sesión de pleno del mes de mayo del año 21, aprobó por unanimidad una proposición no de ley referida al cumplimiento de la Ley 12/19 de 25 de abril de atención temprana en Canarias. La resolución aprobada determinaba, entre otros, instar al Gobierno de Canarias a que adoptara las medidas que fueran necesarias para que se llevara a cabo el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 17 de la ley sobre la puesta en marcha de forma inmediata del Plan Integral de Acción Temprana. Y la pregunta, consejero, es ¿cuál es el estado de tramitación de la actualización de ese mencionado Plan Integral de Atención Temprana 2019-2023? Gracias. Gracias, señora González. Señor consejero, para contestar. Gracias, señor presidente. Gracias, señora González. Muy buenos días también. Vamos a ver, como usted conoce perfectamente y todos los que estamos en esta comisión, en los años 17 y 18 se comenzó a elaborar el Plan Integral de Atención Temprana 19-23 mediante un trabajo conjunto entre las consejerías de Sanidad, Servicios Sociales y Educación. A partir de ese momento comenzó el trámite normativo para aprobar el borrador del plan y este trámite que se va desarrollando en esa etapa con diferentes ritmos por parte de cada consejería, pues se ve, digamos, interrumpido en abril de 2019 con la publicación de la ley. La publicación de la ley pues obligó a realizar modificaciones, digamos, en ese trabajo previo que se había estado realizando hasta ese momento y dio, pues, digamos, un cierto decalaje en el desarrollo de lo que eran los trabajos que se estaban realizando. Luego, bueno, comenzó en el año 20 la situación con la pandemia y a esa, digamos, concatenación, lo que estoy haciendo es una contextualización para que tengamos un poco la visión en el espacio-tiempo. A esta situación se añadió, además, que en marzo del 21, el Consejo Económico y Social, en su informe con relación al plan, pues hizo una serie de observaciones que el propio Servicio Canario de la Salud consideró conveniente incorporar varias de esas observaciones, de tal manera que se procedió a añadir aspectos contemplados en el documento que se estaba trabajando con ese tipo de sugerencias, observaciones. En base a todo esto, pues la Comisión Técnica de Atención Temprana, celebrada en el año 21, acordó la actualización del Plan de Atención Temprana, que es el objeto de la pregunta que usted formula, ¿no? Desde el mes de enero se viene trabajando en esa actualización por parte de las distintas consejerías y se ha acabado la actualización de la etapa primera, que es un análisis de situación y un análisis DAFO de debilidades y fortalezas, y en estos momentos se está en la etapa segunda, que incluye el desarrollo estratégico y la memoria económica, incluyendo el taller con profesionales asistenciales y las asociaciones representativas en toda esta actividad que también participan con sus aportaciones. Se ha presentado ya para su aprobación el documento de la red de recursos preparado y consensuado por los profesionales de la subcomisión técnica. Se ha puesto en marcha una segunda edición de la formación de atención temprana en la SCAN y se ha continuado el trabajo programado de la puesta en marcha de los recursos. En estos momentos, pues prácticamente acabado todo este elenco de elementos que le acabo de comentar, esperamos que a finales de julio podamos tener ya esto culminado para añadirle lo que es la memoria económica, que es además uno de los elementos que más nos pidieron en su momento, hace un par de meses que nos reunimos, pues digamos, con las distintas asociaciones que reúnen pues a familiares de pacientes, etcétera, y que evidentemente reivindicaban, y con razón, el que el plan cuente con una ficha financiera clara, y es la memoria económica que, como digo, ahora hay que añadir a los documentos que estamos culminando. Añadirle además como información adicional
que de manera paralela se ha creado con el Ministerio de Sanidad el pasado 7 de junio, las diferentes comunidades autónomas, y hemos creado 5 subgrupos de trabajo para trabajar en los siguientes aspectos: marco conceptual de la atención temprana, criterios de detección y prevención, catálogo de prestaciones y servicios esenciales, estándares de calidad en las prestaciones y servicios esenciales, sistemas de información y coordinación. El trabajo se realizará entre junio de este año y septiembre del año que viene, y el objetivo es establecer unos criterios en atención temprana que vayan a ser homogéneos, comunes y consensuados entre el conjunto de las comunidades autónomas. Gracias, señor consejero. Señora González, ¿quiere intervenir? Gracias, presidente, consejero. Yo, según determina la ley que regula la atención temprana en Canarias, el plazo máximo era de 18 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, es decir, para noviembre del 20, en el momento que el gobierno de Canarias tenía que aprobar el plan integral de atención temprana previsto en la ley, el borrador del plan, que, como usted ha dicho, en abril del año 21, pues el Consejo Económico y Social emitió un informe pues dando un auténtico varapalo a dicho plan integral y recomendando al gobierno que lo sometiera a una profunda revisión dadas las carencias detectadas, y señalando que el plan además adolecía de elementos operativos imprescindibles para su viabilidad, elementos como la ausencia de dotación económica precisa, ya que lo que incluía el documento pues eran 4 cuadros sin mayor explicación. Le digo porque me estaba diciendo que los familiares pues solicitaban que hubiera esa ficha económica, pero es que ya desde el año 21 el Consejo Económico y Social lo decía. Había una falta de concreción de costes y había una inexistencia de prioridades operativas. Y además también decía el CE que el plan, que correspondía al trabajo conjunto de las 3 consejerías, de la de Sanidad, de la Educación y de la de Derechos Sociales, sin embargo, la información que presentaba por cada uno de los 3 departamentos implicados se presentaba junta, pero no integrada, careciendo de esta manera de referencias básicas como las fuentes de procedencia de esas referencias, lo que lo hacía poco fiable. Y recomendaba que lo más adecuado era cambiar el plazo de vigencia del plan, dado que ya habían pasado 2 años desde la fecha en que se debería haber implementado. El pasado 16 de febrero, en una pregunta formulada por la que les habla, la Consejería de Sanidad, de la que usted es titular, contestó que la Comisión Técnica de Atención Temprana, que estaba integrada por las 3 consejerías, más las diferentes asociaciones representativas relacionadas con la atención temprana, el personal de las unidades de atención temprana que actualmente están en funcionamiento, pues que acordó esa actualización de ese plan integral. Y dice también en la contestación que el trabajo comenzó en enero del 22 y que el objeto era disponer dicha actualización o finalizarla y aprobarla al final del primer semestre de este año. Y, consejero, yo sinceramente decirle que el plazo para disponer de dicha actualización, decir que es finalizado el primer semestre del año 22, es poner un plazo mínimo, pero no uno máximo, que entiendo que es lo que a todos les interesa, fundamentalmente a los padres, madres, familiares de niños o niñas con problemas que requieran atención temprana. Y que no son pocos en Canarias, son alrededor de 9.000. Es decir, en definitiva, lo que le quiero decir es que decir lo que ha contestado es lo más parecido a no decir nada. De todas maneras, en el primer semestre del 22, que finaliza mañana, yo insisto en la pregunta: ¿para cuándo Canarias puede disponer de ese plan integral? Me ha contado 3 fases, no sé cuántas fases va a llevar el plan. Y lo que sí está claro es que el periodo de vigencia 19-23, de momento faltan 6 meses para iniciar ese 23 y aún ese plan integral no existe. Y sumarle más retraso a ese plan del que ya tiene, entendemos que no es lo adecuado. Yo coincido con usted que la singular situación sobrevenida por los efectos de la crisis de salud pública, pues provocada por el coronavirus, puede ser un motivo para que se ralentizara la revisión de esta propuesta, pero entendemos que en ningún caso puede servir como justificación para que en la actualidad, en junio del año 22, a final de junio del año 22, el plan continúe sin existir. Y es que la diferencia entre acceder o no a una intervención realmente precoz y con prácticas basadas en la evidencia científica puede marcar pues la diferencia entre alcanzar un mayor o menor grado de autonomía y mejorar la salud y las condiciones de vida
presentes y futuras, por lo que es necesario dar una respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan esos niños y niñas con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlo. Y en este caso, lo más pronto posible casi se ha tornado en lo más tarde posible. Y además otra cuestión íntimamente ligada con este asunto es el hecho de que al inicio de la presente legislatura el gobierno adquirió el compromiso de dotar a las islas de una red de 11 unidades en las que atender a la población infantil con problemas en su desarrollo o con riesgo de padecerlo, pero que según los datos publicados por Sanidad, pues a mediados de este mes de junio, solo en este momento hay 6 unidades activas, 2 en Tenerife, 2 en Gran Canaria, una en La Palma y otra en Fuerteventura. Esa misma información determina que la previsión de la Consejería es que en el segundo semestre del 2022, o sea, el que empieza a partir de pasado mañana, comiencen a funcionar las unidades previstas en el Hierro Lanzarote, previstas para el Hierro Lanzarote y La Gomera, y en el primer semestre del 22, 3 las terceras de Gran Canaria y Tenerife. Y yo le pido, consejero, nos informe si a día de hoy esas previsiones siguen estando en vigor. Gracias. Gracias, señora González. Señor consejero, si quiere le doy un minuto a contestar. Bueno, por el final, efectivamente, se han colocado ya 6 unidades de las 11 que estaban previstas en el plan y ahora en el segundo semestre se colocan esas 3 en las islas que usted acaba de comentar y en el 23, el principio del próximo año, estarán las terceras unidades de Tenerife y Gran Canaria. Usted mismo hacía el relato con el tema de que en marzo del 21 el Consejo Económico y Social hace un informe que evidentemente produce toda una serie de elementos nuevos con relación al documento en el que había estado trabajando la propia comunidad autónoma, de tal envergadura que prácticamente pues, ha conllevado todos estos trabajos de puesta al día de este asunto. El objeto, en estos momentos, como usted señalaba, habíamos pensado que en este junio teníamos terminado el documento. Seguramente el documento va a estar finalizado el próximo mes y se adecuará, evidentemente, la ficha económico-financiera a ese documento final que vamos a realizar. Pero este es un elemento donde el compromiso del Gobierno con esta materia, créame que es absoluto y, por lo tanto, estamos trabajando en ello a pesar de la complejidad del entorno en el que nos seguimos moviendo, aunque esté revestido de aparente normalidad.